un poco todo. Es fácil, yo creo que es fácil. Está bueno, ¿bien? Y lo vamos, ya empezamos, así que miremos. Opciones. Bien. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de funciones en programación? Bueno, generalmente es un nombre, ¿bien? Que cuando yo uso este nombre, esta función, conlleva múltiples instrucciones, ¿bien? Dentro de este nombre, de esta función, podemos poner instrucciones, cosas a hacer, que cuando yo use esta función, este nombre, directamente se van a ejecutar todas las instrucciones que yo puse dentro de mi función, ¿bien? Que yo definí. Vean que en Python se define de la siguiente manera. Tengo que poner def de f, ¿bien? El nombre que yo quiero en mi función, ¿bien? Puede ser sumar, restar, mostrar, nombres, demás. Y vean que llevan unos parámetros, entre paréntesis, ¿bien? Seguido de 2 puntos, y después abajo las instrucciones, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene de esto? Pueden ver. Nosotros podemos declarar una función, ¿bien? Por ejemplo, ahí el nombre es mi función, ¿bien? Que tenga ciertas instrucciones. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Que yo las puedo llamar luego en el código las veces que yo quiera, ¿bien? Y siempre se va a ejecutar las instrucciones que yo le he puesto en mi función, ¿bien? Entonces, veamos. Vamos a venir acá. A Python. Vamos a venir a Python. Vamos a abrir acá. Vamos a poner este. Bien. Estamos acá en Python. Entonces, ¿qué de bueno tiene mi función? Bueno, yo puedo definir una función que yo quiera. Bien. Como yo le puse mi función, pueden ponerle mostrar, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Bien. Y yo acá adentro, yo puedo poner instrucciones a seguir. Bien, todo lo que yo quiera. Por ejemplo, acá, yo puedo poner print. Vamos a poner así. Vamos a poner, por ejemplo, incluyo. Vamos a poner acá, por ejemplo, programación 2. Vamos a poner algo más. Print. Y vamos a poner clase funciones. Bien. ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, que yo luego, yo nada más pongo mostrar, seguido así entre paréntesis, y lo que va a pasar es directamente, me va a mostrar todo lo que contenga la función. Bien, todo esto es print. Yo la puedo usar tantas veces que yo quiera y me va a ayudar ¿a qué? A reducir líneas de código. Bien, esto generalmente se utiliza cuando yo quiero utilizar ciertas instrucciones y ven que se repiten en el código y se repiten. Bueno, yo puedo utilizar esta forma para sacar líneas de código. Entonces ustedes ven que con una, llamando a la función, equivalen a 3 líneas, ¿bien? Entonces yo nada más hice una función y yo la puedo llamar todas las veces que yo quiera, ¿bien? Vamos a ejecutarlo 2 veces para que vean. Vamos a guardarlo. Acá función. Vamos a pasar acá, acá. ¿Bien? Entonces cada vez que yo llame a esta función, se ejecutan estas 3 líneas, estos 3 print, ¿bien? Entonces me va a servir un poco para reducir líneas de código que se repiten, ¿bien? Otras formas que se pueden llamar a las funciones, ¿bien? Se pueden llamar también subrutinas, ¿bien? Es una también forma de llamar a las funciones que pueden encontrar. Porque también podemos hacer que nuestro programa, vamos a venir acá al código, esté, por así decirlo, como modularizado. Es decir, que ¿qué? Que yo tengo en diferentes funciones ciertos aspectos de mi programa, ¿bien? Por ejemplo, yo ahí tengo una función que me muestra, eso puede ser el título de mi programa, el que va a ser de esta clase, por ejemplo. Yo puedo tener luego otra parte que me muestre alumnos, supongamos.
vamos a poner algún, bien, alumnos y demás, y yo puedo ir llamando, yo puedo ir teniendo en diferentes funciones, bien, ciertas cosas, y yo llamarlas directamente nombrando esa función, bien. Entonces esto tiene de bueno ¿para qué? Y bueno, esto también es una forma de organizar el código, bien. Pero más que nada, es una forma de, supongamos que yo en mi programa tengo varias veces que voy a buscar quiénes son mis alumnos. Bueno, yo nada más ingresando a alumnos, a la función alumnos, me va a mostrar directamente todos los alumnos que tengo. Bien. ¿A qué se visto un poco así? Para que hagamos un poco de correlación a lo que hemos visto antes. Bueno, si se dan cuenta, esto es un poco de cómo funcionaban los botones, ¿bien? Supongamos que yo acá, vamos a borrar esto, supongamos que acá, cuando hacíamos interfaces, tenía cierto botón, y nosotros le poníamos command y el nombre de mi función, ¿bien? Eso es lo que nosotros estábamos viendo, ¿bien? ¿Qué es implícitamente? Bueno, implícitamente cuando nosotros usamos interfaces, nosotros le asignamos a un botón que cuando yo apriete el botón se ejecute cierta función, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, ejecuto el botón, este botón de acá, y va a ejecutar esta función alumnos y me va a ejecutar todo lo que tenga, ¿bien? Eso es un poco de relación a lo que teníamos antes, ¿bien? Pero, no solo se quedan ahí las funciones, ¿bien? Tienen un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? Vamos a venir acá al PowerPoint. Vamos, ¿se ve ahí bien el PowerPoint? Si se ve ahí, lo dejo ahí, no lo pongo de pantalla completa. Sí, sí, se ve ¿Se ve bien. bien? Así no ponemos pantalla completa y vamos pasando. Bien. Existe esto de retorno de datos. Bien. ¿Qué puede pasar? Bueno, quiero hacer también que una función me devuelva un dato. Bien. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo asignar, como estábamos haciendo, creando una variable, y asignarle una función. Y esto me va a retornar, vean que la palabra específica, cuando yo utilizo funciones, es return. ¿Bien? ¿Esto qué es lo que hace? Y bueno, me retorna un valor, un texto, como ahí ven, y yo lo puedo utilizar luego. ¿Bien? ¿Cómo se ve esto? Vamos a venir acá. Vamos a pasar acá a mi... sería... función. Acá. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo? Bueno, vamos a sacar esto. Supongamos que yo en alumnos me va a devolver mis alumnos. Entonces, ¿cómo haría yo? Bueno, por ahora, para que se entienda fácilmente, vamos a suponer que yo tengo una variable que se llama alumnos, ¿bien? Y acá contiene, voy a usar uno, vamos a usar a Ariel, sí, vamos a usar a Ariel, ¿por qué no? ¿Y qué hago yo? Bueno, yo puedo crear una variable nueva en donde yo tenga, por ejemplo, los nombres de ustedes, ¿bien? Y voy a llamar a esta función alumnos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo quiero que me retorne esta variable. Entonces yo le pongo return alumnos. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a devolver este nombre y lo va a guardar acá. ¿Bien? Entonces yo si pusiera un print acá, vamos a mostrar nombre. Vamos a ejecutarlo. Ahí ven, acá ven, que me devuelve Ariel Soto. Bien, entonces yo puedo utilizar las funciones para que me devuelvan algo. Bien, eso es importante. Tengamos en cuenta ahora que tenemos funciones que me pueden devolver datos. Bien, pero no solo eso, sino que yo le puedo mandar datos a la función. Bien, entonces vean que existen estas cosas que se llaman parámetros de una función, ¿bien? En donde yo puedo asignar variables, ¿bien? Y yo puedo mandarle datos a mi función para que trabaje con eso, ¿bien? Entonces yo puedo crear una función
que tenga ciertas variables, bien, que además, yo cuando lo llamo, yo personalmente le voy a mandar qué datos quiero que trabaje esa función. Bien. ¿Cómo se vería esto? Y bueno, vamos a verlo de cierta forma. Vamos a ver acá, nuevo. Vamos a venir acá, a algo nuevo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estas funciones? Vamos a suponer algo matemáticamente. Bien. Supongamos algo fácil primero. Una suma. Bien. Es una función que hace sumas. Bien. Entonces, ¿qué tiene? Y bueno, tiene dos valores. Va a recibir un valor A y un valor B. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, va a ser la suma entre A y B. Bien. Y me va a devolver la suma que hizo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, luego cuando utilicemos esta función, yo le tendría que pasar qué valores quiero que haga. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahora vamos a hacerle que me ingrese los valores, número 1, número 2, dos numeritos. Bien. Y yo podría pasarle acá los valores que yo tengo y va a ser la suma. Primero probémoslo para que vayan viendo. Vamos a ponerle función. Vamos a ponerle. Antes que nada, antes que nos olvidemos, lo vamos a mostrar. Vamos a decir print. Así lo vemos. Si no, no lo vamos a ver en ningún lado. Vamos a pasar. Ahora tengo que estar pasando con compartir pantalla porque ya no se puede compartir el escritorio. Pero bueno. Sí. Bien, yo le puedo pasar dos números. Y vean acá. Vean acá. ¿Qué va a pasar ahora? Era sumas. Eso es error mío. La función se llamaba sumas. Se la voy a mostrar para que acá. Esta función es sumas. Sumas. Se utiliza siempre el mismo nombre. Esto es lo mismo de siempre. Como en variable. Se utiliza el mismo nombre. Bien. Sumamos dos números. Se envían a la función. Me devolvieron el resultado. Y yo lo puedo utilizar. Bien. Entonces, esto, por ejemplo, ¿en qué situaciones no sería útil? Bueno, no sería útil si yo quiero hacer sumas y tengo en varios lados de mi programa, por ejemplo, que tengo que hacer una suma. Bueno, puedo hacerlo de esta manera y nada más con una función ir haciendo la suma, por ejemplo. Cosas a tener en cuenta. Vean que acá yo puse A y B, supongamos, pero no necesariamente los valores de los parámetros y los valores que yo voy a enviar tienen que tener el mismo nombre. Miren esto. Yo voy a poner acá número 1, acá número 2. Bien. Entonces yo le voy a mandar el número 1 y el número 2. Bien. ¿Cómo los va a recibir esta función? Bueno, cuando los reciba, el primer número 1, se va a llamar ahora A. Y el número 2 ahora se va a llamar B. Bien. Y ahora yo voy a tener que usar las variables que yo definí. Bien. Acá. Entonces, no necesariamente esto tiene que tener los mismos nombres que esto. Bien. Entonces, cosas a tener en cuenta. Dependiendo el orden en que mandemos, es qué orden va a tener. ¿A qué me refiero? Bueno, acá mando primero número 1, luego número 2, entonces el A va a ser número 1 y B número 2. Si acá abajo pusiera número 2 y acá número 1, bueno, A va a ser número 2 y el B va a ser número 1. Bien, cambia el orden. Entonces, dependiendo del orden,
es las variables que nosotros vamos a tener arriba en los parámetros. Bien, entonces, cositas interesantes. Bien, para que tengan en cuenta un poquito más de profundidad. Bueno, en sí, para que tengan en cuenta y que ahora van a ver Java y demás, van a ver que esto que yo le digo función, ¿bien? Exactamente una función es cuando devuelve algo, ¿bien? Retorna algo. Si existe una función, le vamos a decir función por ahora, le podemos decir método, ¿bien? Que no devuelve algo. Si esto no devolviera nada, y por ejemplo acá mostrara la suma, que también funcionaría, vamos a hacer así, en la función muestra la suma y no devuelve nada, bueno, para que tengan en cuenta, se llama procedimiento. Bien, entonces hay dos cositas para que tengan el conocimiento de que una función retorna valores, ¿bien? Y un procedimiento no retorna nada. Bien, entonces ahí tenemos dos cosas, se pueden hacer de diferentes maneras, no hay una manera perfecta de hacerlo, o sea, depende del programador, es cómo va a ser la forma, si va a retornar los valores, dependiendo del programa, si el programa usa un procedimiento directamente que no retorne nada, y directamente que en todas esas funciones, ese método, también le van a sentir llamar por otros lados, hace el print, hace la suma, hace el print, y no devuelve nada, bien, se le llama procedimiento, bien. Entonces tenemos ciertas cosas acá, bien. Ahora, el problema, a lo que más me interesa. Bien, esto es fácil más o menos, pero entre el problema que a mí más me interesa que resolvamos. ¿Y qué es esto? Bueno, resulta que cuando yo empiezo a utilizar funciones, bien, procedimientos, métodos, subrutinas, existen variables locales y variables globales. Bien, ¿a qué me refiero con una variable local? Bueno, resulta que cuando yo uso una variable dentro de una función, ¿bien? Solo se puede usar dentro de esa función, ¿bien? Porque es una variable local a esa función. Si yo quisiera utilizarla fuera de esa función, no me va a dejar, ¿bien? No me va a dejar. Solo puedo utilizarla dentro de esa función. ¿Cómo hago yo entonces? Por si quiero tener una variable y utilizarla fuera de la función, en otra función, en cualquier lugar del programa que yo quiera. Y bueno, eso se utiliza una variable que se llama variable global. ¿Bien? Global para que sea en todo el programa. Entonces, cuando yo utilizo una variable global, yo la estoy definiendo para que se use en cualquier lugar del programa. Bien. Y ahora vamos a ver, directamente lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a venir acá. Vamos acá, lo que estábamos haciendo. Bien. Y miren, ¿a qué me refiero con variables globales y locales? Bueno, resulta que suma, por ejemplo acá, es una variable local. Bien. A y B también. Suma es una variable local. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo acá resulta que yo quiero utilizar la variable suma, bien, por ejemplo, yo quiero hacer suma por 5, vamos a poner. Quiero utilizar esa variable que estaba dentro de esta función, me va a dar error. Bien, lo vamos a ver acá. Vamos a ver. Si yo quiero utilizar eso, bueno, resulta que me dice suma no está definida. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eso es porque es una variable local, está dentro de las funciones, ¿bien? Y no se puede utilizar en otras partes del programa. ¿Cómo arreglaría esto? Bueno, yo sí uso solo a esta variable acá dentro de esta función, ¿bien? Yo tengo que definirla primero. Le voy a decir que esta variable suma es global, ¿bien? Arriba de donde yo tengo las cosas, ¿bien?
Entonces yo digo que esta variable es global. Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite a mí utilizar, vamos a ejecutarlo, esa variable en otros lados del programa. Bien, 10 y 15. Ahí, cuidado. Vean que suma por 5, 125. Vean que yo acá está la suma. Bien, esto es de la función. Esto es de acá. De lo que hemos hecho dentro de la función. Y esto es lo que hemos hecho acá fuera de la función. Agarramos este 25 y lo multiplicamos por 5. Bien. Entonces estas variables globales me van a permitir utilizar lo que yo tengo en una variable dentro de una función en otros lados de mi programa. Entonces veamos cosas interesantes. Vamos a ver cosas interesantes con respecto a esto. Vamos a poner acá uno nuevo. Vamos a compartir el nuevo. Yo voy a ir haciendo cosas, vamos a ir deduciendo, porque esto es fácil. Miren, yo voy a crear una variable que se llame nombre. Bien, voy a poner mi nombre acá. Yo voy a hacer una función para mostrar mi nombre, por ejemplo, por ahora. ¿Y yo qué voy a hacer? Directamente voy a poner print y voy a poner mi variable. Bien, ¿qué pasa acá? Vamos a ejecutar esto para que vean. Vamos a ponerle mostrar. No, globales, así se entiende. No me acuerdo. Vamos a poner acá, mostrar. Bien. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, miren acá qué es lo que sucede. Bueno, resulta que me mostró bien las variables. ¿Ven? Yo no necesité definirla como global. Bueno, resulta que cuando yo estoy definiendo variables, ¿bien? Los que estén dentro, esto es Python, ojo que esto es Python. Las variables que estén fuera, en el programa normal, resulta que están definidas como variables globales, ¿bien? Y yo las puedo utilizar dentro de las funciones, ¿bien? Otros lenguajes requieren definir la variable como global, ¿bien? Pero Python hermosamente ya lo define como que la variable es global y la puedo utilizar en funciones o en cualquier otro lado. ¿Cuándo viene el problema? Cuando yo tengo acá, por ejemplo, otra variable dentro, ¿bien? Yo acá tengo, por ejemplo, que es la clase de programación 2. Bien, resulta que ahí viene el problema y ahí resulta que esto es una variable local a esta función. Bien, yo no la puedo utilizar afuera. Cuando yo quiero utilizar esta función, yo directamente le tengo que decir que es global. Bien, entonces, mucho cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ir viendo un poco para qué nos interesa todas estas cositas luego en lo que es la parte de nosotros de interfaz. Bien. Entonces, vamos a venir un poco acá, vamos a abrir acá, vamos a venir acá. Yo les voy a mostrar el codiguito de la interfaz que hemos estado viendo, que hemos estado haciendo pruebas y cosas a nuestra interfaz. Entonces, ¿qué tenemos interesante? Bueno, resulta que acá estamos utilizando funciones, bien. Los botones, vean que acá este botón acá, cuando yo le pongo el comando búsqueda, utiliza la función, vamos a agrandarle un poquito esto, la función búsqueda, bien. Por ahora yo no le estoy pasando nada. ¿Por qué? Y bueno, porque acá yo estoy buscando los datos, estoy haciendo todo el guardado y no devuelve nada. Bien. Entonces, por ejemplo, podemos deducir acá que este buscar ID, bien, este buscar ID es local a la función búsqueda. Bien, este buscar ID
Eso es lo de la búsqueda. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo si quisiera utilizarlo en otro lado, bueno, resulta que tengo que decirle que ese buscar ID es global, ¿bien? Y eso me va a permitir a utilizarlo en otros lados. ¿Qué nos permite esto también? Para que se den un poco cuenta del tema. Voy a venir y les voy a mostrar ahora, ya que hemos visto ciertas cosas, y esto es una cosa bastante interesante, vamos a ir haciendo de a poco algunas cosas interesantes. Bien, vamos a empezar con lo mismo. Ya que estamos con interfaz, vamos a utilizar interfaces. Bien, vamos a crear una ventana, como siempre. Ventana.myLoop. Bien. Y miren lo que va a pasar acá, por ejemplo. Bueno, resulta que acá en mi ventana yo voy a tener, lo voy a empezar a hacer con funciones, por ejemplo. Por ejemplo, ya que estamos, vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿qué voy a tener yo? ¿Qué voy a tener yo? Por ejemplo, puedo tener una ventana que esté en esta función. Bien, vamos a poner acá un botón. Botón igual botón. Va a estar en la ventana. Le vamos a poner un texto que diga o frame, por ejemplo. Vamos a verlo con frame. Y va a ser el comando ventana. Bien. Eso de esto de que yo hago, que decíamos de poner command ventana, es como llamar a la función de decir ventana. ¿Bien? Es como llamar a la función. Entonces lo que me permite el botón acá, cuando yo aprieto, se ejecuta esta función, que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces supongamos acá que cuando yo aprieto, vamos a ir haciéndolo un poquito más grande esto, vamos a ir dejándolo bonito. Ventana le vamos a poner una, por ejemplo, 600 por 600, por ejemplo, así se ve. Entonces vamos a ir creando, por ejemplo, un frame. Bien, yo tengo un frame por ahí, que va a ser mi ventana, o sea, una ventanita más chiquita dentro del programa. Vamos a posicionarlo por ahí, por algún lugar. Por ejemplo, lo podemos poner con pack. Vamos a ponerle pack. Vamos a ponerle, ¿qué más le podemos poner? Le podemos poner un pad por ahí, para los dos lados. Bien. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un entry. Ahora, entrada. O podemos ponerle contraseña. Bien. Y vamos a ponerle un entry. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15. Vamos a poner una fuente. Un tamaño. Bien, vamos a ir haciendo como si fueran cositas. Implícitamente nosotros ya estábamos usando funciones sin que lo supiéramos, ¿bien? Pero que nos vamos a aprovechar ahora un poco de esto de que es globales y locales. Vamos a posicionarlo primero, esta contraseña, que este entry va a estar en el frame. La vamos a posicionar por algún lado. Por ejemplo. Entonces, vamos a posicionar el botón también, que necesitamos posicionarlo. Por ejemplo, por ahí y por ahí. Vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Le vamos poniendo interfaz, funciones. Acá le falta la E.
Acá tenemos mi ventanita, le vamos a ir agregando algunas cositas más. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá, para que funcione lindo, y ya vamos haciendo y se van a ir dando cuenta a dónde vamos a llegar en un punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, clientes, le vamos a poner, para ya ir viendo cositas. Clientes. Bien, ahora le comparto. Quiero ver si les puedo compartir esto. Bien. Resulta, bien, que ¿qué queremos hacer? Esta es nuestra ventana que vamos a tener, bien. Lo que queremos hacer acá, es utilizar un poco estas funciones para que cuando yo toque un botón, vamos a hacer un poco lo mismo que estábamos haciendo, pero explicado, demostrando, por ejemplo, en botones, ir moviéndonos de pestañitas en pestañitas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar acá? Vamos a venir al programita. Yo necesito que me muestre este frame, bien, vamos a ponerlo que esté en la ventana, y esto va a aparecer en la ventana que nosotros vamos a tener. Ahora, por ejemplo, para que se den cuenta, yo puedo hacer esta parte, por ejemplo, para ir haciendo clientes, ir haciendo cosas, o sea, por ejemplo, poner en cada un separado clientes, poner en un frame separado proveedores, poner en otro frame las ventas, o sea, ¿qué les digo? ¿Qué les digo con esto? Ir separando cada cosita por un frame, ¿bien? Por ejemplo, ¿bien? Bueno, resulta que esto nos va a beneficiar a utilizar esto, ¿bien? Vamos a poder, con esto de variables globales y locales, vamos a poder entender, por ejemplo, que esta contraseña, aunque sea un entry, ¿bien? Es una variable local. Así que mucho cuidado con eso, ¿bien? Vamos a agregarle algunas cositas más. Así terminamos de ver esto. Config, le vamos a poner un ancho. Width. Vamos a poner 200. Un alto. Le vamos a poner 200. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, le voy a poner un color, así se ve. Le vamos a poner un colorcito. Le vamos a poner red, por ejemplo. Ejecutamos. Les muestro ahora la ventanita. Tenemos la ventanita, estamos haciendo un poco esto de que cuando yo toco me aparezca un botón. Bien, me aparezca, digo, el frame, me aparezca algo que tocar y cosas demás. Bien. En donde entonces nos toca esto de funciones en lo que hemos estado viendo con lo que queríamos ver. Bueno, quiero que entiendan un poco, que hay muchos siempre problemas de que, bueno, yo puedo hacer en un botón, puedo hacer los frames, puedo hacer otra ventana, puedo tener dentro acá mis entries, puedo tener mis labels, mis cosas, y yo luego lo quiero utilizar en otro lado, lo quiero utilizar por ejemplo, en otro lado, acá en mi programa, hacer otras cosas y no va a funcionar. Por ejemplo, ¿qué? Yo tengo acá, resulta que yo acá puedo tener un botón. Le vamos a poner un botón, le vamos a poner mostrar. Bien. Le vamos a poner mostrar al botón. Va a estar en la ventana, no va a estar en el frame. Va a decir mostrar. Y va a ejecutar una función que se llame mostrar. Bien. Vamos a poner mostrar.place. Vamos a ponerle x igual 10 y igual 80, por ejemplo, le podemos poner. Vamos a ponerle mostrar texto, así se entiende. Bien. Y vamos a mostrar, vamos a poner def, vamos a hacer nuestra función, nuestra hermosa función. Y resulta que yo acá,
quiero mostrar lo que está en este entry. Bien. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo si resulta acá, vamos a poner acá, ya que estamos, vamos a hacerlo con MessageBox. Messi, ITK Inter, import, message box. Bien. Vamos a poner acá que aparezca un cuadrito de diálogo. Bien, punto show info. Vamos a poner acá, por ejemplo, dato. Y que me muestre, por ejemplo, yo acá quiero que me aparezca este message box. Bien. Y yo quiero que me aparezca acá lo que yo escribí en ese entry. Bien. Ahora, ¿qué problema tenemos con esto? Y bueno, tenemos un hermoso problema ahora, que este entry está acá, está en clientes y no está en mostrar. Entonces, si yo hiciera esto, por ejemplo, que me muestre el dato de, tenemos contraseña, lo tenemos puesto como contraseña, .get. Bien. Si yo hago esto, resulta que me va a salir un hermoso error. Bien. Voy a poner acá un segundito. Vamos a ejecutarlo. Puedo ir viendo que todo esté bien. Le puse una T mayúscula, una T minúscula. Entonces resulta que vamos a venir acá. Bien. Resulta acá, yo tengo acá, puedo escribir algo, puedo tocar mostrar y me va a decir, vamos a venir acá al shell, y me va a decir, esa contraseña no está definida. ¿Lo ve? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto resulta que pasa, vamos a venir acá. Esto pasa por eso que yo le estaba comentando de las variables globales y locales. ¿Bien? Resulta que esta contraseña, este entry, es local a clientes. ¿Bien? No es local, no es global y yo no lo puedo utilizar en otro lado. ¿Bien? Entonces vean que si yo acá pongo global contraseña, bien, vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Yo les tengo que mostrar ahora esta ventanita. Bien. Tenemos dos cosas que nos pueden llegar a pasar. Bien. Bueno, resulta que ahora yo pongo acá, vamos a poner, por ejemplo, programación. Y resulta que yo pongo mostrar y me sale programación. No sé si ven el dialoguito chiquitito. No sé si ven el dialoguito chiquitito. Pero me sale programación. Sale bien. Bien. Entonces resulta que haciéndola como global, funciona bien el programa. Bien. No sé si lo van a ver a ver, tendría que mostrarles el cuadrito chiquito, ¿verdad? O no sé si sale. Bueno, me sale el dato, bien, se ve, dice programación. ¿Bien? Entonces yo con esto, yo arreglo esta parte. Estoy acá. De que yo en otro lado puedo utilizar un entry que yo tenía en clientes, por ejemplo. ¿Bien? Entonces yo así puedo utilizar datos. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora el error que nos va a suceder. Vamos a ejecutarlo. Y van a ver esto. Bueno, resulta que este es mi programita. Y todavía yo no he tocado el frame para que me aparezca y yo escriba algo. Y toco mostrar. Bueno, si yo toco mostrar, van a ver acá que me dice la contraseña no está definida. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque todavía no hemos creado ese entry. ¿Bien? Así que mucho cuidado con eso. ¿Bien? Entonces, vamos a tener mucho cuidado con ciertas cositas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y para qué hemos visto todo un poco de esto? Bueno, ahora vamos a hacer de manera eficiente, el famoso
login de un programa. Bien, y yo les voy a mostrar cómo de manera eficiente vamos a hacer el login a un programa. Bien, vamos a tomar por ejemplo, este mismo programa. Vamos a cambiarle ciertas cositas. Bien, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, resulta que ahora esta contraseña y este frame va a estar afuera. Podemos ponerlo por acá. Es más, lo podemos poner acá mismo. Sí, y vamos a cambiarlo así no hacemos tanto lío. Voy a ponerle acá ingreso, pueden ponerle login, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Bien. Acá voy a tener un frame, bien, que va a estar en mi ventana, va a estar puestito bonito. Acá no lo vamos a hacer muy bonito, pero se va a entender que es lo que queremos hacer. Bien. En este login, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá dentro de este login vamos a tener un botón, que va a ser el botón ingreso. Vamos a poner acá, vamos a ponerle un usuario, por ejemplo. Usuario, igual vamos a copiar. Acá, vamos a poner esto por acá, vamos a poner acá usuario, para que nos quede bien. Esto lo vamos a poner un poquito más abajo. Tenemos nuestro botón. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? Bueno, este botón va a estar dentro del frame. Va a decir ingresar. Ingresar. Bien. Y va a ejecutar, por ejemplo, verificar. Vamos a ponerlo en algún lado este botón. Vamos a poner X10. Y por ejemplo 150 podemos poner 200 para que esté un poquito abajo. Y vamos a definir la función de verificar. Y van a ver que obviamente podemos tener funciones dentro de funciones. Obviamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá yo voy a verificar el usuario y la contraseña. Bien. Y se pueden hacer de dos formas. Bueno, resulta que como acá nosotros tenemos usuario, yo puedo acá hacer usuario.get y voy a descubrir qué es lo que tengo. Es decir, puedo yo venir acá y poner usuario.get. Es igual, por ejemplo, vamos a poner a admin. Y vamos a poner contraseña.get. Es igual a 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí estamos haciendo la verificación. Vamos a poner un mensajito por acá. Message box. Que me diga, por ejemplo, programa. Y le vamos a poner bienvenido. Bien. Y esta es una forma. Bien. Les voy a mostrar para que tengan en cuenta que nosotros también podemos pasar parámetros con estos botones. Es un poco raro, pero se hace así. Bien. Supongamos que yo acá tengo que pasarle el usuario y la contraseña. Vamos a ponerle, por ejemplo, diferente, le vamos a poner usu y password, passw, para hacer algo diferente, ¿bien? Acá estoy usando usu y pass. Entonces yo le tengo que pasar dos valores y esto se hace en el command, se pone lambda, 2 puntos, y yo acá debería pasarle ¿qué? Y bueno, debería pasarle el usuario, acá, y la contraseña. Bien, dos formas de hacerlo, la que más les guste. Acá se hace un poquito más, parece un poquito más profesional hacerlo así, de pasarle los datos y verificar, y yo en vez de acá debería usar usu y acá usar passw. Bien,
Entonces yo daría un poquito más profesional, que sí, pero hacen lo mismo. Bien. Al caso por ahora, hacen lo mismo. No hay problema. Entonces ahí están verificando. Verificar. Bien, ahí me gustaba. Verificar. Estamos verificando si el usuario y la contraseña es correcto. Ahora no me voy a poner a crear una base de datos, hacer la conexión y demás. ¿En dónde vendría la conexión? Y buscar, bueno, yo podría tener el usuario y la contraseña en una base de datos. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Y bueno, estos dos datos de admin y 1234 son los que traería de la base de datos. Bien, para que se den cuenta un poquito. Entonces, ahí tenemos esta parte que nos va a decir, verifique si está todo bien, y me va a salir si está todo bien, un cuadrito de bienvenido. Bien, yo lo voy a ir probando a ver si se ve todo bonito. Bien, ahora que hemos ido cambiando, vamos a tener que cambiar acá, que ahora es login. Es más, esto lo vamos a tener, está bien, ¿no? Esto lo vamos a tener que sacar acá, vamos a tener que sacar acá, vamos a tener que sacar esto, y vamos a trabajar. Bien, tenemos nuestro login. Vean que yo acá, yo podría hacerle login y tata. Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Y llamando la función login. ¿Qué me va a hacer esta función? Y bueno, me va a crear un frame con todos los datos que yo quiero, bien, y demás. Entonces, vamos a verificar que esté todo bien. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá este frame lo vamos a hacer más grande, le vamos a poner un colorcito bonito, por ejemplo. Light blue. Me gusta el light blue. Bien. Entonces, si yo les muestro acá, les voy a ir mostrando. Acá abajito se me fue. Bien. Si yo les voy mostrando cómo se va viendo la ventanita, se ve de la siguiente forma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, me estoy valiendo un poco de lo que eran funciones para yo poder hacer un login. Bien. Entonces, acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante. Bueno, resulta que ahora ya está el login hecho. Se confirmó. Bien, tenemos una parte hecha. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, resulta que yo ahora quiero hacer que vaya al programa mismamente. Bien, entonces vamos a hacer esa parte. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, miren acá, que yo acá arriba, antes del login, voy a poner def. Le voy a poner, por ejemplo, programa, o podemos ponerle interfaz principal, por ejemplo, para ir cambiándole las cosas. Bien, y yo acá supongamos que quiero también tener un frame que va a estar en ventana. Le vamos a poner frame principal, por ejemplo, para ir poniéndole nombres. Vamos a poner frame.path, frame principal. También le vamos a poner estos paths, así se ve bonito. Le vamos a poner también en el i. Vamos a ponerle, por ejemplo, un colorcito también. Vamos a copiarle esto, así no lo hacemos tan grande. Está ahí tan largo, bien. Y acá vamos a poner, por ejemplo, ya un label. Que me diga, por ejemplo, título. Y este va a estar en el frame principal. Bien. Y va a decir de texto mi programa. Bien. Vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá supongamos que acá empieza mi programa. Y acá tengo el programa, acá tengo el login. Entonces, mira, yo me voy a venir acá en donde verifico las cosas.
Y una vez que se verificó, bueno, resulta que ahora ya no se necesita más mi frame, o sea que lo voy a sacar. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, voy a llamar a interfaz principal. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con todo lo que hemos hecho? Bueno, resulta que ahora cuando pongamos los datos bien, me va a decir bienvenido y me tendría que decir mandarme a este lugar. Bien. Entonces, podemos ponerlo, vamos a ponerle acá login. Así lo dejamos completito todo. Bien. Entonces lo que yo tendría que hacer ahora, antes tengo que cambiar en todos lados, donde le hemos puesto frame. Así esto yo se los paso luego y lo pueden ver. Frame login. ¿Alguno más me faltó por acá? Frame login acá, ¿verdad? ¿Alguno más? Bien, ahí parece que vamos bien. Entonces, acá, este mismo de acá. Bien. Entonces nosotros acá tenemos una cosita. Bien. Vamos a ver con esto de variables globales y locales, bien, lo que va a pasar hasta el momento, porque yo quiero que vayan viendo todo lo que me va pasando, bien. Yo voy a poner acá, vamos a venir, voy a compartir acá. Ahí va, bien. Entonces yo vendría acá, hago mi programa, me dice bienvenido, y no pasa nada por cierta cosa. Miren, voy a mostrarles acá el error. Y todos estos errores, bien, que están acá, son un poco, por ejemplo, esto de que me pasó acá, frame, ventana, es porque me olvidé de ponerle acá el punto .config, bien, para que vayan viendo los errores. Me gustaba más cuando se podía compartir el escritorio, así podían ver los dos pasos, pero acá no se puede, como lo han actualizado y no se puede, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Bien. Entonces, vengamos acá. ¿Lo ejecuté? No lo ejecuté todavía. Bien, ahora sí. Tengo acá mi pantallita de login, vengo, me pongo mi admin, 1, 2, 3, 4, ingreso, bienvenido, ingreso a mi programa. No le puse ningún colorcito, por ahora. Entonces acá tenemos mi programa, por ejemplo, dudas que pueden llegar a ocurrir hasta este punto. Y por eso utilicé justamente grid. Bien. Ustedes me dicen, bueno, se ve el programa, pero no se ve el resto del frame. Bueno, eso es un error interesante. Vamos a corregirlo acá. Vean que acá, yo utilicé grid acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá lo que vamos a hacer, vamos a poner fill, vamos a ponerle para los lados, vamos a ponerle span y vamos a ponerle 1. ¿Bien? Vamos a ponerle eso por ahí. Guardamos, ejecutamos. Ahora les muestro el programita, donde está, en nueva función, programita. Vamos a poner acá admin 1, 2, 3, 4. Bienvenido. Bien, y sale todo el frame. Bien, ¿vieron cómo se arregla esa pequeño problemita? Bien. Si utilizamos grid, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Ustedes van a ver que van a utilizar un frame, van a poner si llegan a poner algo con pack, algo con grid, resulta que todo se va a la misma tamaño que ese elemento que pusieron con grid, por ejemplo. Entonces, con esas dos opciones, por ejemplo, que yo se las voy a mostrar ahora, de vuelta el código, acá. Con estas dos, acá, yo puedo decirle que igual, aunque esté que yo lo puse acá en el título, bien, se expanda hacia todos lados, bien, y me arregle el problemita ese. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, ya han visto que tenemos mi login, vamos a ejecutarlo de vuelta. Acá lo he hecho un poquito feo,
Habría que arreglarlo para que se vea un poquito más bonito. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿ustedes qué se van a imaginar? Que tienen su programa, que aparece una pantalla de bienvenida. Aparece una pantalla de bienvenida. Bienvenido a mi programa de sistemas de ventas de Giovanni, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene? Sale un login para ver si se pueden ingresar al programa. ¿Qué es lo que habría que completar esto? Bueno, esto habría que completarlo, por ejemplo, con ir a la base de datos, tener ya cargado hasta este punto el usuario que existe y la contraseña que existe. Bien, ojo que si son varios usuarios y varias contraseñas, van a tener en formato lista, que lo vimos, va a venir en lista, van a tener varios datos, van a tener que usar un for datos in datos, bien, para ir viendo si alguno de los usuarios es igual a cada usuario, por ejemplo, bien. Tenemos una contraseña y van a verificar. Entonces vienen, bienvenido, muy bien, ingresan al programa, bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría agregar yo a este programa de acá? Bueno, yo podría agregarle, ahí donde dice mi programa, ponerle, por ejemplo, el usuario, bienvenido tal usuario. Ahora que sabemos usar variables globales y locales, podemos hacerlo, ¿bien? Entonces, si por ejemplo yo vengo acá a mi programa, ¿en dónde está mi usuario? El que va a ingresar. Y bueno, va a estar en usuario.get, que luego va a ser usu, por ejemplo, ¿bien? Entonces vean que acá se va complicando un poco seguirle el paso por dónde estamos en el programa, cómo se va ejecutando qué cosa, ¿bien? Entonces hay que tener un poco de orden en todo esto, ¿bien? En orden. ¿Y qué vamos a poner en cada lado, bien? Yo si pusiera acá, vamos a ponerlo acá. Mucho cuidado. Vamos a poner acá, vamos a hacerlo global, usuario, ¿bien? Y yo acá pusiera el usuario. Tenemos que tener mucho cuidado a veces con las cosas. Vamos a ponerlo por acá, por acá, por acá. Supongamos que era el admin, obviamente, 1, 2, 3, 4, bienvenido. Y ven que me sale un montón de cosas raras. Bien, entonces tenemos que tener cuidado también con qué utilizamos. ¿A qué me refiero? Y bueno, resulta que me sale todo eso porque yo, vamos a venir al código, de vuelta acá. Yo acá, cuando faz principal, que era mi programa, yo dije que se fuera el frame, ¿bien? Y bueno, ¿y dónde estaba este usuario? Y estaba en el frame de login. Y yo le dije que ese frame de login se fuera, entonces ya no existe. Entonces, cuidado cómo vamos a hacer todas las cosas, ¿bien? Yo podría, por ejemplo, acá, hacer global uso, ¿bien? Ahora resulta que yo le mandé el usuario, pero acá ahora se llama uso, ¿bien? Y a lo que estoy viendo acá yo, verificando, es uso. Bueno, y uso lo puedo usar, y fijémonos, vamos a poner uso, ¿bien? Vamos a poner acá. Y vean acá, que me dice, y cuidado, mucho cuidado con estas cosas, ¿bien? ¿Por qué? Y bueno, porque es de un parámetro, y si yo lo ejecuto, me va a decir, bueno, es un parámetro y es global. Bueno, eso es otro problemita que podemos ver, que les puede suceder, ¿bien? No podemos llegar a hacer una variable basada en parámetros en globales, ¿bien? Esa es una cosita que ahora que salto el error lo pueden ver bien. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, para usar un parámetro? Y bueno, definamos, por ejemplo, usuario, vamos a ponerle acá, vamos a ponerlo, por ejemplo, acá adentro, usuario login, por ejemplo, que es uso. Y le estoy dando un poco de ideas. Esto se ve un poco raro ahora, usuario login. Cuando hagamos ya el programita más bonito, todo se va a entender, bien. Entonces, venimos acá, compartimos por acá, entro con mi admin, 1, 2, 3, 4, bienvenido. Y ahora, bien, eso es lo que yo quería que saliera, perfecto.
Perfecto. Ahí me gusta. Vengo acá. Y ahora me imaginé, antes de ponerles acá, me imaginé que cuidado, yo voy a mostrar, en vez de usuario, login. Ahí está. Ahí me gusta. Mostramos acá. Venimos con admin. 1, 2, 3, 4. Ingresamos, bienvenido. Y resulta que ahora está logueado admin. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, tienen una enorme cosa y tema para perderse y hacer el programa de diferentes formas habidas y por haber. Bien. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cómo usan variables globales, variables locales, donde están usando, ojo que también los frames, que nosotros, por ejemplo, este de acá es un frame que es local a login, bien, también, entonces yo este frame no lo puedo utilizar en otro lado. ¿Cómo lo arreglaría? Y bueno, poniendo mi frame como global, frame login, ¿vean? Con eso podría utilizar este frame, ¿bien? Nada más lo mostraría, pero ahí tengo para utilizar ese frame, por ejemplo, pero es para que vayan viendo todas estas cositas, ¿bien? Mucho cuidado con las funciones que utilizamos, en dónde creamos los frames, en dónde creamos los entries, dónde los vamos a usar, ¿bien? Porque eso les puede dar muchos problemas. Y esta también es una forma, al que le guste, de ordenar bien su programa, ¿bien? Porque yo sé que es que, bueno, yo acá, resulta que en esta función, yo todo dentro de acá, todo lo que esté acá dentro, es login, ¿bien? Entonces yo sé que está la parte del login. Bueno, y yo acá tengo toda mi interfaz principal. Podría yo tener, para el que le guste, separadito, cada parte de mi programa de proveedores hecha con funciones, por ejemplo, def ventas, paso, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda también esto un poco? Bueno, me ayuda mucho a ordenar el programa, ¿bien? Yo acá tengo mi interfaz principal, yo sé que acá tengo mi login, yo acá tengo mi ventas. Ojo, mucho ojo, que yo no lo he dicho por ahora, pero si yo tengo acá definido login, esto es muy parecido como yo le decía lo de los botones, y yo pongo acá login y lo quiero llamar, miren acá, vamos a venir acá, a Shell acá abajito, vean, acá abajito, vean que el login no está definido. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije siempre, pongan el def arriba y abajo el botón? Bueno, viene de este tema, de que en las funciones primero tengo que definirla para luego usarla, ¿bien? No la puedo usar y después definir, ¿bien? Entonces, de ahí viene un poco porque utilizábamos acá los botones, ¿bien? Acá poníamos el botón debajo y acá poníamos arriba la función, ¿bien? Bien, ¿se entendió un poco un poco más de lo que hemos visto el año pasado? ¿Se entiende un poco más? Eso es lo que me importa, a ver si entienden un poco más. ¿Alguna duda que tengan, que quieran preguntar, que se les ocurra hacer? ¿Tienen que probarlo? Bien, yo este login se los voy a dejar. Bien. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ayudita, ¿qué pueden hacer ustedes? Y bueno, pueden agarrar este login, ustedes pueden copiar los login e insertar acá una base de datos, bien, la base de datos de ustedes, bien, acá adentro, y tomar los datos que estén en la base de datos e ir verificando esta verificación de los usuarios directamente con una base de datos, bien. ¿Qué cambiaría? Bueno, lo mismo, yo hago toda la selección de los datos, tengo mis datos, y yo vendría acá, viendo en for dato
in datos, y que vería, y bueno, si usu que tenía yo es mi dato, supongamos que en el 0 está el usuario, y en el 1 está la contraseña, supongamos, ¿ves? Algo así, ¿bien? Entonces ahí podríamos ir viendo si alguno tiene, si está bien. Entonces, vamos a dejar como antes, así no lo perdemos. Entonces eso es lo que podrían llegar a probar un poco, ¿bien? Entonces, vean cómo están haciendo, vayan haciendo, si hacen muchos frames, pueden utilizar esta forma. A mí me gusta utilizar esta forma de ir separando todo así en función. Y voy llamando, por ejemplo, acá, yo quiero utilizar el cliente, bueno, me voy a clientes. Fíjense, tengan mucho cuidado en dónde posicionan cada cosa, ¿bien? ¿Bien? Por ejemplo, si yo pongo acá todas mis funciones, ¿bien? Bueno, cuando yo hice todo como funciones, vieron que pusieron clientes, proveedores, todo lo hice como funciones. Bueno, ¿a dónde empieza a ejecutarse? Y acá empieza a ejecutarse el programa. Por eso yo acá puse el login, ¿bien? Mientras esté todo en funciones, no se ejecuta nada, ¿bien? Si yo acá no pusiera nada, no se ejecutaría nada. Entonces por lo general, como yo comienzo, es por el login, que va a ser lo principal. Ir haciendo, uno llama al login, luego llama a la interfaz principal o ventana principal o el programa mismo, como ustedes quieren llamarlo. Bueno, de ahí me puedo ir a las ventas, me puedo ir a los proveedores, a los clientes, a ciertas secciones, ¿bien? Entonces, tengan cuidado y vayan viendo, capaz que alguna vez les han surgido alguno de estos problemas y con esto de variables globales, locales, en funciones y otros, pueden resolverlo, ¿bien? Váyanlo probando, mírenlo. Ahora en más nos vamos a ir centrando un poco con el sistemita de ventas, ¿bien? Ya las otras semanas ya vamos a empezar a organizar bien. Yo les voy a mostrar un poco cómo se ve el marco de lo que yo pienso, más o menos cómo me saldría a mí un sistemita para que tengan una idea, una base para ir viéndolo. Y vamos a hacer ciertas cosas, ¿bien? Vamos a ir haciendo la venta, vamos a ir haciendo el ticket, todo lo que nos falte. Y bueno, y así estamos. Y cualquier pregunta que surja, me van preguntando, ¿ok? Ahora, ¿alguna duda que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. Ninguna duda. Bien, perfecto. Bien, esto lo voy a subir, ya lo voy a subir yo al Classroom, lo mismo. Váyanlo probando, mírenlo, toqueteen, pongan variables locales, miren, fíjense, bien. Y ya la semana que viene vamos viendo cómo seguimos. ¿Okay? Así que bueno, tengan una semana linda, estudien bastante, no salgan mucho, tengan cuidado. Y nos veremos la semana que viene. Nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Chau, chau.